imaginas cruzar una calle ¿Y viajar al futuro? o dar solo un paso y que cambien las leyes, el idioma, el dinero e incluso la hora? Existen lugares en el mundo donde una simple línea invisible puede separar dos realidades completamente distintas. Fronteras donde el tiempo cambia, territorios donde puedes cometer algo legal en un lado y delito en el otro. Bienvenidos a Tras el Rastro. Hoy viajaremos a algunos de los lugares más extraños del planeta. Pero antes, suscríbete y dale like. Número 1. La frontera entre España y Portugal. En la frontera entre España y Portugal, en una zona montañosa y rural, se encuentran dos comunidades que parecen una sola. Del lado español está Río Honor de Castilla, ubicado en la provincia de Zamora. Del lado portugués está Río de Honor, perteneciente al distrito de Braganza. Ambos pueblos están separados oficialmente por una frontera internacional, pero en la práctica funcionan como una sola comunidad. Las casas, caminos y tradiciones están tan conectados que, para los habitantes, la línea fronteriza es casi simbólica. Durante siglos, estas aldeas han compartido cultura, economía y tradiciones. Antes de que existieran controles fronterizos modernos, los habitantes vivían como una sola comunidad agrícola y ganadera. Compartían herramientas, cultivos, celebraciones y hasta decisiones comunitarias. De hecho, durante mucho tiempo existió un sistema tradicional llamado el Consejo del Pueblo, donde vecinos de ambos lados tomaban decisiones conjuntas para administrar recursos como pastos y agua. Ni guerras ni tratados políticos lograron romper completamente esa unión cultural. Aunque parece un solo pueblo, cruzar unos metros puede cambiar varios aspectos de la vida cotidiana. Y cambia el idioma. Del lado español se habla castellano, mientras que en el lado portugués se utiliza portugués. Aunque muchos habitantes hablan ambos fluidamente, cambian las leyes. Cada lado responde a normativas diferentes, desde sistemas administrativos hasta regulaciones municipales. Cambian los servicios. Sanidad, educación y administración dependen de cada país, lo que obliga a algunos habitantes a cruzar la frontera para ciertos trámites. O cambian horarios y costumbres. Aunque ambos países comparten cultura similar, existen pequeñas diferencias en horarios comerciales, celebraciones y tradiciones. Lo más sorprendente es que, a pesar de pertenecer a dos países distintos, los habitantes mantienen una identidad cultural compartida. Las fiestas, relaciones familiares y actividades sociales cruzan constantemente la frontera sin conflictos. Este lugar demuestra que, aunque los mapas trazan líneas políticas, las comunidades humanas muchas veces crean sus propios lazos más fuertes que cualquier división territorial. Existen familias con miembros que viven oficialmente en países distintos, pero comparten el mismo vecindario. Durante años los niños jugaban cruzando la frontera sin siquiera notarlo. La cooperación entre ambos lados permitió sobrevivir a épocas difíciles, especialmente durante crisis económicas rurales. Este pequeño pueblo se ha convertido en un símbolo silencioso de convivencia internacional. Número 2. Diomedes. Las islas donde el tiempo cambia un día completo. Las islas Diomedes se encuentran en el estrecho de Bering, entre Alaska, Estados Unidos, y Siberia, Rusia. Estas islas son Diomedes Mayor, pertenece a Rusia. Diomedes Menor, pertenece a Estados Unidos. Lo increíble es que solo están separadas por aproximadamente 4 kilómetros, una distancia que en invierno incluso puede congelarse. Sin embargo, entre ellas pasa la línea internacional de cambio de fecha, una frontera invisible que divide dos días completamente distintos. Por eso, una isla vive en el presente, mientras la otra vive prácticamente en el futuro. Las islas fueron registradas oficialmente en 1728 por el explorador danés Vitus Bering, quien navegaba al servicio del Imperio Ruso. El nombre proviene del día en que fueron observadas, la festividad de San Diomedes según el calendario ortodoxo. Durante siglos, las comunidades indígenas inuit vivieron en ambas islas, manteniendo contacto constante entre ellas. Pero todo cambió durante el siglo XX, con la llegada de la Guerra Fría. Estas islas se convirtieron en un punto estratégico entre
Estados Unidos y la Unión Soviética. El paso entre ambas fue cerrado completamente, creando lo que algunos llamaron la cortina de hielo, una frontera tan cercana como imposible de cruzar. El aspecto más fascinante de las Islas Diómedes es su relación con el tiempo. Entre ambas islas existe una diferencia aproximada de 21 horas. Esto significa que, cuando en Diomedes Menor es lunes por la mañana, en Diomedes Mayor ya es martes. Por esta razón, algunos exploradores han llamado a estas islas el lugar donde puedes ver el mañana desde la distancia. Aunque parecen vecinas, técnicamente viven en días diferentes. No solo cambia el tiempo, también cambian muchos aspectos culturales y políticos. Cambia el país. Una isla pertenece a Estados Unidos y la otra a Rusia, dos potencias históricamente rivales. Cambian las leyes. Cada territorio tiene sistemas legales, administrativos y gubernamentales completamente distintos. Y cambia la población. Diomedes Menor tiene una pequeña comunidad indígena con menos de 100 habitantes. Diomedes Mayor actualmente está casi deshabitada, con presencia militar ocasional. Cambia el acceso. Viajar entre ellas es extremadamente difícil y restringido por razones políticas y climáticas. Las islas Diómedes representan uno de los puntos más cercanos entre Estados Unidos y Rusia. Durante décadas, este lugar simbolizó tensión política, espionaje y vigilancia militar. Hoy, siguen siendo un recordatorio de cómo una simple línea imaginaria puede dividir no solo territorios, sino también el tiempo mismo. En invierno, el mar congelado puede permitir ver claramente la otra isla. Algunos habitantes pueden observar luces o movimientos en la isla vecina, que vive en otro día. Es uno de los pocos lugares del planeta donde puedes visualizar físicamente la separación entre fechas del calendario mundial. Número 3. Busingen. Busingen am Hochrhein es un pequeño pueblo que oficialmente pertenece a Alemania, pero está completamente rodeado por territorio suizo. Se encuentra cerca del río Rin, en una zona donde las fronteras europeas se formaron a través de siglos de guerras, tratados y negociaciones. Aunque políticamente es alemán, geográficamente funciona como una especie de isla terrestre dentro de Suiza. Para entrar o salir de Busingen hacia el resto de Alemania, es necesario cruzar territorio suizo. La historia de Busingen es resultado de complejas disputas territoriales que comenzaron en la Edad Media. Durante siglos, el territorio cambió de control entre distintos reinos, ducados y administraciones regionales. Pero el evento clave ocurrió en el siglo XVII, cuando el señor feudal local fue secuestrado por autoridades suizas durante un conflicto político. Este incidente generó tensiones territoriales que terminaron definiendo el destino del pueblo. Cuando las fronteras modernas entre Alemania y Suiza se consolidaron, Busingen quedó oficialmente bajo control alemán, pero completamente rodeado por Suiza. Desde entonces, el pueblo ha permanecido en una situación geopolítica única en Europa. La vida en Busingen es un equilibrio constante entre dos sistemas nacionales. Su moneda, aunque pertenece a Alemania, la moneda más utilizada en el día a día es el franco suizo, debido a la cercanía económica con Suiza y sistema económico. El pueblo forma parte de la zona aduanera suiza, lo que significa que muchas regulaciones comerciales siguen normas suizas, no alemanas, y servicios y vida cotidiana. Muchos habitantes trabajan, estudian o reciben servicios en ciudades suizas cercanas, ya que están más accesibles que el resto de Alemania. Administración. Legalmente los residentes son ciudadanos alemanes y siguen leyes alemanas, pero su vida diaria está profundamente conectada con Suiza. Busingen demuestra que las fronteras no siempre siguen la lógica geográfica. Aquí, la identidad nacional convive con la realidad práctica. Los habitantes han aprendido a adaptarse a dos sistemas sin perder su cultura ni su sentido de comunidad. Este pequeño territorio se ha convertido en un símbolo europeo de cooperación internacional y convivencia pacífica entre países. El pueblo tiene doble sistema postal, códigos alemanes y suizos. Posee acceso a servicios de ambos países. Sus residentes pueden experimentar diferencias fiscales y administrativas únicas en Europa.
a pesar de su aislamiento geográfico, mantiene una economía estable gracias a su relación con Suiza. Número 4. Derinkuyu y las fronteras invisibles de la historia. Derinkuyu se encuentra en la región de Capadocia, en el centro de Turquía, una zona famosa por sus paisajes surrealistas formados por roca volcánica blanda. Durante siglos, esta geografía permitió que las civilizaciones excavaran viviendas, iglesias y refugios directamente en la piedra. Pero Derinkuyu llevó esa idea al extremo. La ciudad se extiende hasta aproximadamente 85 metros bajo tierra, con múltiples niveles que podían albergar a más de 20,000 personas, junto con animales, alimentos y suministros. Los orígenes exactos de Derinkuyu siguen siendo un misterio, pero muchos historiadores creen que comenzó a excavarse alrededor del siglo VIII a.C., posiblemente por los frigios, una antigua civilización de Anatolia. Con el paso de los siglos, la ciudad fue ampliada por diferentes pueblos, incluyendo comunidades cristianas durante la época del Imperio Bizantino. Estas poblaciones utilizaban Derinkuyu como refugio contra invasiones, persecuciones religiosas y conflictos militares. Cuando el peligro llegaba, poblaciones enteras descendían al subsuelo y sellaban las entradas con enormes puertas de piedra que podían bloquear el acceso desde el exterior. Derinkuyu fue excavada en roca volcánica conocida como toba, un material lo suficientemente blando para tallar, pero estable para soportar estructuras complejas. La ciudad incluía viviendas familiares, iglesias subterráneas, pozos de agua independientes, graneros y almacenes de comida, cocinas y bodegas, establos para animales, túneles secretos que conectaban con otras ciudades subterráneas. Uno de los aspectos más sorprendentes es su sistema de ventilación. Pozos verticales permitían que el aire fresco llegara hasta los niveles más profundos, haciendo posible la vida bajo tierra durante largos periodos. Derinkuyu no es solo una ciudad subterránea, es una frontera invisible entre dos mundos. En la superficie, la vida continuaba con normalidad, pero bajo tierra existía una sociedad completa preparada para sobrevivir en secreto. Esta ciudad representa cómo las civilizaciones antiguas enfrentaban el miedo y la guerra, creando espacios ocultos que desafiaban la lógica arquitectónica de su época. También demuestra que la historia humana no solo se construyó hacia el cielo, sino también hacia las profundidades. Durante siglos, Derinkuyu permaneció olvidada. Hasta 1963, un habitante local descubrió accidentalmente un túnel secreto mientras remodelaba su casa. Ese hallazgo reveló una red subterránea gigantesca que sorprendió al mundo arqueológico. Hoy, solo una pequeña parte de la ciudad puede visitarse, pero sigue siendo uno de los complejos subterráneos más impresionantes jamás descubiertos. Derinkuyu nos obliga a replantear cómo vivían las civilizaciones antiguas. Demuestra que el ingenio humano puede convertir el subsuelo en un refugio completo y que la supervivencia puede depender de estructuras invisibles para el mundo exterior. Es una prueba de que la historia no siempre está escrita en monumentos visibles, sino en lugares ocultos que guardan secretos durante siglos. Número 5. Estados Unidos y Canadá. A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, la más extensa del mundo entre dos países, existen comunidades donde la línea divisoria atraviesa pueblos completos. Uno de los ejemplos más fascinantes se encuentra entre Derby Line, Vermont, Estados Unidos, y Stansted, Quebec, Canadá. Estas localidades están tan conectadas que, durante años, los residentes cruzaban de un país a otro caminando, casi sin darse cuenta. Pero esta cercanía ha creado una de las realidades fronterizas más extrañas del planeta. La frontera entre Estados Unidos y Canadá fue definida en gran parte durante el siglo XVIII y XIX mediante tratados entre imperios coloniales. Los mapas se dibujaron antes de que muchas comunidades crecieran, lo que provocó que pueblos enteros quedaran divididos artificialmente. En lugar de separar culturas, la frontera partió vecindarios, carreteras e incluso edificios históricos. Durante décadas, estas poblaciones vivieron con una convivencia casi simbólica entre ambos países. Uno de los ejemplos más famosos es la Biblioteca y Ópera Haskell,
inaugurada en 1904. Este edificio fue construido intencionalmente sobre la línea fronteriza. Dentro del lugar, la entrada principal está en Estados Unidos. La mayoría de los libros están en Canadá. Una línea negra en el suelo marca exactamente dónde cambia el país. Durante muchos años, los ciudadanos podían cruzar libremente para asistir a eventos culturales o leer libros, convirtiendo el edificio en un símbolo de cooperación internacional. Aunque el paisaje parece el mismo, cruzar la frontera implica cambios importantes. Entre ellos, diferencias en leyes migratorias, normas distintas sobre salud, comercio y seguridad. De cambios en moneda y sistemas económicos. Diferencias en reglas sobre productos permitidos o prohibidos. Incluso servicios básicos como policía, educación o impuestos cambian dependiendo de qué lado de la calle te encuentres. En algunos casos, casas privadas han quedado divididas por la frontera, obligando a sus dueños a convivir con dos jurisdicciones legales. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la frontera comenzó a reforzarse. Aunque Estados Unidos y Canadá mantienen una relación amistosa, el control migratorio se volvió más estricto, limitando el paso libre que estas comunidades tenían durante generaciones. Hoy, algunos residentes deben seguir rutas específicas para cruzar legalmente, incluso si su destino está a pocos metros. Estos barrios muestran que las fronteras no siempre son muros o barreras físicas. Número 6. La zona neutral entre Corea del Norte y Corea del Sur. La zona desmilitarizada de Corea, conocida como DMZ, se extiende aproximadamente 250 kilómetros a lo largo de la península coreana y tiene unos 4 kilómetros de ancho. Divide a Corea del Norte al norte y Corea del Sur al sur. Aunque su nombre sugiere lo contrario, es una de las fronteras más militarizadas del planeta, rodeada por bases militares, puestos de vigilancia, campos minados y sistemas de seguridad extremadamente avanzados. En el centro de esta zona se encuentra Panmunjom, el único lugar donde soldados de ambos países pueden verse cara a cara. Para entender la DMZ, hay que retroceder hasta 1950, cuando estalló la Guerra de Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en dos zonas de influencia. El norte bajo influencia soviética, el sur bajo influencia estadounidense. Las tensiones crecieron hasta convertirse en un conflicto armado que dejó millones de muertos y destruyó gran parte de la península. En 1953, la guerra terminó con un armisticio, no con un tratado de paz. Eso significa que técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra hasta hoy. La DMZ nació como una franja de separación para evitar nuevos combates, pero con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos más intensos de la Guerra Fría. La frontera entre ambas Coreas representa uno de los contrastes más extremos del planeta. Al sur encontramos una democracia moderna, ciudades tecnológicas y altamente desarrolladas, libertad de expresión y acceso global a la información, mientras que al norte existe un sistema político altamente controlado, restricciones severas al acceso a información extranjera, un modelo económico y social completamente distinto. Dos países con el mismo origen cultural, pero con realidades opuestas. En el área conocida como la zona de seguridad conjunta, pequeños edificios azules sirven como punto de reunión diplomática. Dentro de estas estructuras ocurre algo único. La línea fronteriza atraviesa el interior de las salas. Esto significa que, al caminar unos pasos dentro del edificio, una persona puede cruzar oficialmente de Corea del Sur a Corea del Norte. Aquí se han realizado negociaciones históricas, intercambios diplomáticos e incluso encuentros entre líderes mundiales. Debido a que la DMZ ha permanecido prácticamente intacta por décadas, la naturaleza ha recuperado el territorio. Hoy se ha convertido accidentalmente en uno de los refugios ecológicos más importantes de Asia. En esta zona viven especies raras y en peligro de extinción, como grullas, osos negros asiáticos y otros animales que han encontrado refugio en un territorio donde los humanos apenas pueden entrar. La DMZ no solo divide países, divide sistemas políticos, visiones del mundo y formas de vida.
Es un recordatorio de cómo la historia puede congelar conflictos durante generaciones. Y también demuestra cómo, incluso en medio de tensiones y vigilancia constante, la esperanza de reconciliación sigue siendo un tema presente en la región. Las fronteras no solo separan territorios, separan culturas, leyes, idiomas y hasta el tiempo. Algunas surgieron por guerras, otras por acuerdos políticos y otras simplemente por accidentes históricos. Pero todas comparten algo. Son recordatorios de cómo los humanos organizamos el mundo, aunque el planeta en sí nunca tuvo líneas. Si te sorprendieron estas fronteras extrañas, imagina cuántos lugares más existen donde la realidad cambia con solo dar un paso. Suscríbete a Tras el Rastro para seguir descubriendo los secretos más fascinantes del planeta. Porque el mundo está lleno de misterios y apenas estamos cruzando la frontera hacia ellos.